Lo que defendemos es la igualdad y la libertad de ambos progenitores para dedicarse al cuidado de sus hijos. Que lo normal en la sociedad aragonesa, lo normal en la calle, sea también lo normal en la ley. Ha sido uno de nuestros compromisos, fue también la postura que mantuvimos en la anterior legislatura cuando se llevó a cabo la modificación del artículo 80.2, que regula la custodia en los casos en los que se produzca la ruptura de la convivencia, y por eso hemos presentado esta proposición de ley. Se vinculó a un feminismo, desde nuestro punto de vista, mal entendido esta modificación. No se puede entender que la custodia individual es un premio al feminismo y que la custodia compartida es un ataque a la mujer. La sociedad también demanda esa igualdad en la posibilidad de asumir los roles del cuidado de los hijos a ambos progenitores, sean hombre o mujer, sean dos hombres o sean dos mujeres. Lo más importante de la custodia compartida y los principios que realmente defendemos son los principios de mantener el interés superior del menor, el derecho del menor a relacionarse con ambos progenitores, a mantener lazos de afección, a mantener un contacto directo y continuado. En definitiva, que la ruptura de los progenitores afecte lo menos posible a la relación del menor con ellos. Por lo tanto, esperamos que esta proposición de ley, su tramitación, sea posible y que podamos volver y devolver a la sociedad lo que es normal en la calle y que tiene que ser también normal en la ley.